Dos pilotos mexicanos en dos experiencias diferentes tienen encuentros sumamente extraños con ovnis o entidades extrañas en pleno vuelo y quedan los registros y las evidencias de sus encuentros. Hola a todos, gusto saludarles. Soy Basilio Cot. Yo voy a compartirles los detalles de dos de las historias más sorprendentes que se han documentado en México y que fueron protagonizadas por dos jóvenes pilotos mexicanos en dos épocas diferentes. Una en mayo de 1975 y la otra en junio de 1976. Ambas involucraron vuelos de la Ciudad de México al estado de Guerrero y dejaron los registros y evidencias en los instrumentos y testimonios de los controladores aéreos. Elegí estos dos incidentes porque más allá de lo increíble de sus historias, una de ellas verdaderamente fantástica, dejaron evidencia física inexplicable, la cual fue evaluada por las autoridades de aeronáutica de nuestro país de acuerdo a protocolos internacionales, ya que ambos aeropuertos tenían categoría de internacionales para esos 2 años, tanto el de la Ciudad de México como el del puerto de Acapulco. Me voy a referir primero a la historia del piloto Carlos Antonio de los Santos. Carlos Antonio sale de la Ciudad de México el 2 de mayo de 1975 a un vuelo de trabajo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el Pacífico Mexicano, que transcurrió sin novedad. Ese mismo día por la tarde quiso regresar a la Ciudad de México, pero una avería en la batería del avión lo retrasó y decidió volar mejor a la cercana ciudad de Zihuatanejo para pernoctar ahí, a donde llegó sin novedad. Zihuatanejo está en el estado de Guerrero ya, también en el Pacífico Mexicano. La mañana del sábado 3 de mayo de 1975, Carlos Antonio emprende el regreso a la Ciudad de México. Eran las 10:30 de la mañana. El vuelo fue complicado por una extrema nubosidad, lo cual obligó a Carlos Antonio a volar por instrumentos. Esta circunstancia lo obligaría a ascender en varias ocasiones para intentar evadir el banco de nubes, sin lograrlo en gran medida. Su avioneta, una Piper PA-24 monohélice, no tiene cabina presurizada, por lo cual no puede ascender sin riesgo por encima de los 7,000 metros de altura, que equivalen a unos 23,000 pies. Ese día había empezado su vuelo a los 10,000 pies, buscando eliminar las nubes, unos 3,000 metros de altura. Luego ascendió a 11,000 pies y terminaría llegando hasta los 15,000 pies, unos 4,500 metros de altura, sin poder ver cielo despejado. Al no poder tener visualización, se apoyaba en dos instrumentos de vuelo, uno conectado al aeropuerto de Zihuatanejo en Guerrero y el segundo al aeropuerto de Tequesquitengo, ya en el estado de Morelos. Él debió haber sobrevolado Tequesquitengo como a las 11:30 de la mañana, pero por las condiciones meteorológicas y sus maniobras para esquivar las nubes, se retrasó y terminó pasando sobre Tequesquitengo alrededor de las 12:30 del día. Al estar ya ubicado, de acuerdo a los instrumentos, sobre Tequesquitengo, enfila con rumbo a la Ciudad de México. Algunos minutos después de haber modificado su rumbo, ya hacia la Ciudad de México, percibe algo con el rabillo del ojo hacia su derecha y voltea. Al voltear, observa con asombro cómo un disco metálico se posa apenas unos 20 centímetros arriba del ala derecha de su avión. Queda momentáneamente sorprendido, no solo por el riesgo que eso representa, sino por lo irreal de la imagen. ¿Qué es eso?, pensó. ¿Y qué hace ahí? Segundos después, mira hacia el frente pensando en hacer alguna maniobra para esquivar, cuando percibe lo mismo a su lado izquierdo. Un segundo disco, igual al primero, se ha posicionado sobre su ala izquierda, apenas unos cuantos centímetros de separado de la parte superior del ala izquierda del avión. Queda pasmado y se empieza a poner muy nervioso. Él recuerda que intentaba hablarse a sí mismo en voz alta para calmarse y recuerda cómo tartamudeaba. Casi al mismo tiempo, al volver la vista al frente, de inmediato observa cómo un disco frente a él desciende a una gran velocidad, se coloca frente a su avioneta y con un movimiento brusco y muy rápido pasa debajo de su hélice y se coloca debajo de su avioneta. Sabe que se colocó debajo de su avioneta
porque sintió como la avioneta tuvo un impacto desde abajo al mismo tiempo. Cuando observó que el tercer disco se dirigía a él de frente, ese que se puso debajo de su avioneta, instintivamente intentó hacer descender su aeronave para evitar el impacto, pero los instrumentos y controles de la aeronave no respondieron. Él ya no tenía el control de su aeronave. A continuación, Carlos Antonio está completamente a merced de quien le estaba impidiendo controlar su aeronave y que tenía pleno dominio sobre ella. Evidentemente empieza a temblar y a llorar de miedo. Intenta pedir ayuda por la radio a la central de controladores aéreos en Ciudad de México, con las claves que usan los pilotos en situaciones extremas. Centro México, este es Extra Alfa Unión, las siglas de XAU. Mayday, 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 sin obtener respuesta. Lo intenta nuevamente y le responden de la central de controladores en Ciudad de México, preguntándole sobre cuál era su emergencia. Carlos Antonio les describe que está volando con 3 objetos no identificados a su alrededor y que no sabe qué hacer por su estado de nerviosismo. No obtiene respuesta. Años más tarde, Carlos Antonio diría que evidentemente los controladores seguramente no creían lo que estaban escuchando y por eso no respondían. Por cierto, en internet están los audios, si ustedes los quieren escuchar. El silencio de la Central México incrementó su temor, pero decidido a hacer algo y seguro que el tercer objeto estaba pegado debajo de su avioneta, intenta bajar el tren de aterrizaje para ver si lo puede alejar y para evaluar el daño por el impacto que había sentido precisamente en el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje no bajó, pese a los intentos de Carlos Antonio por intentar la maniobra varias veces, inclusive manual, y los indicadores de luz no funcionaban, al igual que la palanca de emergencia. Para él, la razón del mal funcionamiento del tren de aterrizaje era claramente el objeto pegado a su aeronave por debajo. Carlos Antonio recuerda que los discos eran de aproximadamente unos 3 o 4 metros de diámetro, con forma de 2 platos unidos y con una especie de protuberancia por encima, en la cual había un espacio como de un cristal polarizado. Para que se den una idea, el tamaño de las alas a cada lado del avión de Carlos Antonio era de 4 metros. Y los discos estaban uno en cada ala. Los 3 tenían un aspecto metálico de color mate, como metal plateado, y se percibía cómo tenían su vuelo controlado por la forma en que estaban tan cercanos a sus alas. Decidido a hacer algo, intenta nuevamente controlar la nave y dar un leve giro hacia la izquierda, esperando despegarse del disco a su derecha, pero sigue sin tener ningún tipo de control sobre su aeronave. Intentó lo mismo hacia la derecha, tampoco obtuvo respuesta de los controles de su aeronave. Era evidente que los discos tenían control absoluto de su aeronave y que estos eran quienes estaban conduciendo la avioneta. Intenta comunicarse nuevamente a la central de la Ciudad de México y explica que su avioneta ya no está en su control y que claramente fuerzas desconocidas la están volando y dirigiendo. No obtiene respuesta de la central en Ciudad de México. En ese momento pensaba que probablemente la radio tampoco funcionara. Carlos Antonio recuerda que su aeronave no se desvió de la ruta original rumbo a la Ciudad de México, pero los instrumentos claramente señalaban que volaba más lento que lo normal y que estaba en un franco ascenso, aumentando la altitud en unos 15 o 20 pies por segundo. Eso le inquietó más, ya que su cabina no estaba presurizada y la falta de oxígeno era un riesgo inminente. Durante 18 largos minutos, el vuelo continuó escoltado y controlado por los acompañantes de Carlos Antonio, y poco antes de llegar a la zona de cumbres del Ajusco, se separaron de él, alejándose rumbo a los volcanes. Él recuperó el control de su aeronave y todavía muy asustado, se enfiló rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México. Al aproximarse al aeropuerto, todavía tenía que resolver el problema del tren de aterrizaje. Comunicó esto a la torre de control y sobre la misma hizo varios intentos para bajarlo de todas las formas posibles. Sobrevolaba la torre para que los controladores con binoculares le confirmaran si habían bajado o no. Él observaba cómo las luces indicaban que sí había bajado, pero los controladores observaban y le confirmaban que seguían adentro. Después de varios intentos y vueltas, por fin bajó el tren de aterrizaje, pero no se apagó la luz correspondiente, dejando la duda de si estaba realmente afianzado
o no. Solicitó un espacio para aterrizar que no fuera la pista y eligió una extensión de césped plana en donde la fricción sería menor y el riesgo de incendio o explosión fuera menor. Obviamente él quería vivir. Evidentemente los controladores, al tener esa situación de gran riesgo, decidieron cerrar el aeropuerto por espacio de 1 hora y 17 minutos hasta que la aeronave pudo aterrizar sin mayor complicación. De inmediato las autoridades y servicios de emergencia se acercaron al piloto y a su aeronave, la cual fue inspeccionada por técnicos autorizados y capacitados, y el piloto fue revisado por un psicólogo de acuerdo a los protocolos. Al piloto se le diagnosticó como estable y equilibrado, y nadie podía explicar los arañazos debajo de la aeronave que precisamente afectaron la salida del tren de aterrizaje. Hasta aquí el caso pudiera ser cuestionable si usted gusta. Lo verdaderamente inexplicable surgió cuando los controladores de la Ciudad de México declararon que 2 radares identificaron 3 ecos separándose de la aeronave de Carlos Antonio, los cuales hicieron una maniobra imposible en menos de 3 millas, que son como 5 kilómetros. Aceleraron a 900 kilómetros por hora y dieron un giro de 270 grados en un radio de acción que requeriría al menos unos 12 o 15 kilómetros a esas velocidades. Cuando se establecían las hipótesis respecto a lo sucedido, se pensaba que el daño a la aeronave se había producido desde antes, pero ese daño hubiera impedido abrir o cerrar las puertas del tren de aterrizaje. Claramente el daño se hizo durante el vuelo. También se especulaba si la falta de oxígeno en la cabina del piloto por la altitud le había provocado algún tipo de alucinación al piloto. Pero, ¿y los 2 radares en el aeropuerto de la Ciudad de México también tuvieron alucinaciones por la falta de oxígeno? Todo quedó registrado en los radares y en la caja negra de la aeronave, la cual fue analizada por los expertos de aeronáutica, quienes no encontraron nada que contradijera al piloto. Hay un par de detalles adicionales a la historia. Evidentemente la noticia fue de una de los titulares de los diarios importantes de la época a 8 columnas. Carlos Antonio, en esa época de 23 años, aspiraba a ser piloto de aerolíneas comerciales y esa publicidad como que no le ayudaba. A los pocos días fue invitado al programa que en aquella época tenía don Pedro Ferriz Santa Cruz, padre del actual periodista Pedro Ferriz de Con, el cual, el programa, si mal no recuerdo, se llamaba Un Mundo Nos Vigila, haciendo referencia clara a que hay vida inteligente fuera de nuestro planeta. Don Pedro Ferriz Santa Cruz, quien era un hombre muy culto y de gran reputación, se había aventurado a investigar mucho sobre el tema ovni. Yo recuerdo haber leído un libro de su autoría que se llamaba Los ovnis y la arqueología de México, con planteamientos y una investigación sumamente interesantes que abordaré al final de este video. Invitado a su programa por tan importante personalidad para comentar la experiencia que acababa de vivir, pero no tan a gusto con este tipo de publicidad, Carlos Antonio se dirigía a los estudios de televisión cuando fue abordado en la carretera mientras conducía por 2 vehículos extremadamente nuevos, los cuales lo hicieron orillarse y detenerse. Cuando estaba por salir de su vehículo, observó a 2 hombres acercarse de traje y aspecto nórdico con la piel extremadamente blanca, que con una voz medio mecanizada, en un extraño español y tono amenazante, le indicaron que dejara de comentar sobre lo que había visto o él y su familia pondrían en riesgo su vida. Obviamente este joven de 23 años se intimidó, dio vuelta en su coche y se fue a su casa. Después, Carlos Antonio hablaría con don Pedro Ferriz Santa Cruz y les platicaría su experiencia, confirmándole don Pedro que este tipo de incidentes se habían presentado antes en otros casos con ovnis, y fue don Pedro quien le dijo que en el mundo de los ovnis se les llamaba a estos tipos los hombres de negro. Le dijo que no tuviera miedo, que no le harían nada. Días después se daría la oportunidad de otra entrevista con don Pedro Ferriz Santa Cruz, la cual transcurrió sin problemas. Un mes más tarde, Carlos Antonio de los Santos conocería al doctor J. Allen Hynek, quien sería una gran personalidad en el estudio de los ovnis en Estados Unidos a nivel mundial, que ya sabemos que fue el que categorizó los encuentros con ovnis entre simples avistamientos hasta
evidencia física y contacto extraterrestre, etc. Y fue el doctor Allen Hynek quien platicó brevemente con Carlos Antonio. Muy interesado en su historia, el doctor Allen Hynek invita a Carlos Antonio a desayunar a su hotel a la mañana siguiente. Carlos Antonio no llegaría al desayuno, dado que nuevamente en las escaleras del hotel al llegar se encuentra nuevamente con los hombres de negro, quienes reiteran su amenaza y le empujan fuertemente en la escalera sin que afortunadamente hubiera algún daño importante en el físico de Carlos Antonio. Evidentemente el piloto se fue sin asistir al desayuno. En internet están muchas entrevistas, grabaciones y sitios que han descrito más o menos los mismos detalles que aquí les he compartido, y es precisamente lo inexplicable de algunas evidencias que me hacen creer que lo sucedido fue real. El otro caso que quiero abordar es menos abundante en detalles, ya que el protagonista estuvo inconsciente durante la experiencia, pero los pocos detalles recabados por las autoridades, controladores y testigos presenciales son altamente asombrosos. Me voy a referir a la historia de Rafael Pacheco. Esta historia transcurre el 21 de junio de 1976, que se da a casi un año de la experiencia de Carlos Antonio de los Santos el año anterior. La historia transcurre así. Rafael era un estudiante de vuelo muy joven, que estaba ya en su fase de prácticas. Despega del aeropuerto de la Ciudad de México a las 8 de la mañana, con el propósito de acumular algunas horas de vuelo más en solitario, sin alejarse mucho de la zona. Su instructor y otros compañeros están en tierra monitoreando las evoluciones de Rafael. De pronto, la comunicación se interrumpe y el vuelo ya no es localizable. Una hora o un par de horas después de estarlo buscando infructuosamente, inclusive desde el aire, les es reportado que el piloto había sido localizado y se encontraba sobre el Océano Pacífico, a varios kilómetros mar adentro frente al puerto de Acapulco. Lo anterior es imposible. Rafael no tenía plan de vuelo, su aeronave no podría haber llegado allá en una hora nunca. Su aeronave era pequeña y apenas podía alcanzar a volar sobre los 200, un poquito más kilómetros por hora, cuando mucho. Y donde se ubicó está a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México. ¿Cómo podría un joven inexperto y sin experiencia, sin un plan de vuelo ni carta de navegación, y con una nave sin la capacidad normal requerida, haber llegado de Texcoco al Pacífico en tan poco tiempo? Lo anterior fue corroborado por las autoridades aeronáuticas y resultó inexplicable e irrepetible por la misma persona en la misma aeronave. Pero eso no es todo. Aunque su instructor y compañeros no podían localizarlo, ni tener comunicación con él, durante esa hora y piquito desaparecido desde la Ciudad de México, en la que Rafael describe cómo en pleno vuelo empezó a sentir mucho sueño y a escuchar una voz que provenía de arriba y de por atrás de su cabeza. Después de lo cual no recuerda nada hasta que estaba en medio del Pacífico frente a Acapulco. Durante ese tiempo en que Rafael estuvo inconsciente, se daba una conversación sumamente extraña desde la avioneta de Rafael y los controladores aéreos en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, la cual fue revisada por las autoridades, que quedaron perplejos ante lo que se escuchaba y la forma en que se daba. La grabación, que está en internet, establece en términos generales que una voz muy extraña, que se identifica como un ser extraterrestre, que está usando el cuerpo y la voz de Rafael, le manda un mensaje a la humanidad, advirtiéndonos que no estamos solos, que ellos están aquí, que hay muchas razas en el universo y que todas somos muy similares físicamente. La voz extraterrestre continúa diciendo que no importa quiénes son ni de dónde vienen, que son de este mismo universo y que habitan a muchos años luz de distancia de nosotros, pero que ellos nos vigilan. Los controladores y operadores en el aeropuerto de Acapulco, Carlos de Crecci y Antonio Aguilar, le hacen preguntas a la voz en inglés y alemán, y la voz responde correcta y fluidamente en el idioma que se le pregunta, lo cual, por cierto, el joven Rafael no podría haber hecho, ya que no dominaba ninguno de los dos idiomas, además del español. Terminado ese diálogo y ya con Rafael consciente de sí mismo, es guiado para que aterrice en el aeropuerto de Acapulco. Se inician los protocolos de investigación por el incidente. El piloto es revisado clínicamente frente a las autoridades y es encontrado perfectamente sano.
Y al revisar los técnicos la aeronave detectan que está recorrido 235 millas, aproximadamente unos 380 kilómetros, y que solo ha consumido un cuarto de tanque de gasolina. Lo cual resulta hasta la fecha inexplicable, pues las autoridades de aeronáutica que investigaron y de la propia Escuela México de Aviación. Como cierre a este video, les establezco un aspecto muy relevante. Estos dos incidentes sucedidos en 1975 y 1976 se dan en una zona al sur de la Ciudad de México de aproximadamente unos 50 kilómetros de diámetro, hacia el estado de Morelos. Y muy coincidentemente, también es la misma zona en la que agosto de 1975, o sea, un mes después del incidente de Carlos Antonio de los Santos, se desarrolló la historia de Chenchito. No sé si usted ha tenido oportunidad y pueda revisar en mi sitio, en mi canal de YouTube, en el video número 7 que se llama El ovni gigante que salió del barranco. Exactamente es la zona y la época de 1975 en la que se da este incidente. Sin duda es algo destacable la coincidencia. Como les dije, escogí estas historias porque en su momento fueron muy mencionadas y a pesar de ser fantásticas, dejan evidencia verificable e irrefutable de que algo inexplicable desde la física se dio con estos dos vuelos precisamente aquí en nuestro país, en esa zona específica que le he mencionado, al sur de la Ciudad de México. Esto no significa que no haya más historias extraordinarias, de hecho las hay, pero las iremos abordando por partes. Espero que les haya gustado las historias que les he compartido el día de hoy. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis pueden compartirlas conmigo. Manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video como este para la posteridad. Recuerde que en mi canal quiero enfocarme especialmente en incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. Se pierdan el próximo video, seguramente les parecerá igual de interesante que este. Hasta pronto.